Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Brian Bravo y en este tutorial vamos a hablar sobre la programación SFC en Rodwell. Soy de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la carrera de electrónica en automatización y control en la materia de manufactura integrada por computador. Entonces en este video tutorial vamos a ver el siguiente temario: los objetivos, la introducción a la programación SFC, las ventajas del desarrollar este tipo de programación, el desarrollo, un ejemplo y las conclusiones. Entonces, los objetivos que nos hemos planteado es conocer acerca de la programación SFC dentro del software RS Logic 5000, y la otra es realizar un programa ejemplo de programación. Introducción. Bueno, Rodwell abarca una gran gama diversa de productos, siendo el principal Allen Bradley, enfocada a la programación de autómatas programables. Y el lenguaje de programación no es común para todos los autómatas del mercado, ya que cada uno puede programarse en diferentes lenguajes según nuestra conveniencia y también dependiendo de las características del autómata. Además, tenemos que el estándar IEC 1131 define los lenguajes de programación, siendo este el lenguaje por bloques, el lenguaje también denominado GraphSet, el texto y también mediante el ladder. La programación SFC es un lenguaje gráfico basado en operaciones secuenciales. La programación SFC es una secuencia de pasos, transiciones y saltos. Y estas son algunas características que debe tener el programa: que entre dos pasos debe existir al menos una transición. ¿Qué es la transición? La transición está representada por una línea vertical y está asociada a una condición que dará lugar al siguiente paso. Otro también tenemos que entre dos transiciones debe existir al menos un paso, y la tercera que debe existir al menos un paso inicial. Entonces, dentro de la secuencia de ejecución tenemos el paso 1, que es el paso inicial. Entonces, mediante esto podremos definir nuestras características y a qué está enfocado nuestro programa. Luego tenemos la transición, que es la que nos dará paso que dará paso según su actividad true o false a la condición siguiente. Los elementos. El SFC cuenta con etapas, las cuales van denominadas con un número. Estas etapas a su vez tienen acciones las cuales se deben cumplir, ya que de acuerdo a cada etapa se va a cumplir ciertas condiciones como activación o desactivación de motores o de cualquier tipo de actuador, y las transiciones que a su vez dan paso a la activación o a la secuencia del siguiente paso. Entonces, en una estructura de SFC se compone de una serie de etapas representadas por cajas rectangulares conectadas entre sí por líneas verticales. Cada etapa representa un estado particular del sistema, y cada línea vertical representa a su vez una transición. Entonces decimos que una transición está asociada a una condición de verdadero o falso, y la cual da paso a la desactivación o activación de la etapa posterior. También debemos mencionar que la acción se indica con etiquetas conectadas a la etapa. Cada acción tiene un único nombre. Y el tipo de acciones que tenemos son expresiones booleanas, diagramas con relés o texto estructurado. Esto dependerá del tipo de programación que vayamos a enfocarnos. La estructura del GraphSet. Tenemos diversas estructuras que nos permiten la programación con GraphSet. Entre estas tenemos la secuencial lineal,
que es es una secuencia de pasos sin que haya ningún regreso de una actividad, es decir, que tiene un inicio y un fin. La secuencia alternativa, en la cual podemos tener una divergencia en la cual se deben cumplir es un paso o, u otro paso. Esto dependerá del tipo de la transición que tengamos que cumplir. Otra estructura es la secuencia paralela. En este caso, una sola transición dará como respuesta eh, la, la activación de dos etapas. En este caso podemos ver las etapas 2 y 3 que se activan con la condición T. Y otra estructura es la estructura de salto. Como podemos ver en el programa, en la imagen, en este tipo de graph cuando se cumpla la transición P, cumplirá todas las etapas 2 y 3. Al finalizar la etapa 3, y si mediante la activación de la transición B, este regresará nuevamente hacia la etapa 2. Las ventajas que tenemos con una programación SFC o GraphZ es que tenemos un modelo gráfico en el cual la representación será independiente de la tecnología a emplear, es decir que este modelo gráfico no está enfocado a cualquier tipo de productos que encontremos en el mercado. También tenemos que una ventaja es la facilidad de modificar, ajustar y agregar, ya que al tratarse de un modelo gráfico este puede ser aumentado o disminuido según nuestras necesidades. Es decir, que podemos aumentar etapas o quitar etapas, aumentar acciones según nuestra conveniencia. Otra ventaja es que es fácil de leer y entender su funcionamiento. La facilidad de modificar, ajustar y agregar. Dentro del desarrollo vamos a utilizar el programa RS Logic 5000, el cual está enfocado a la programación de autómatas con diferentes tipos de lenguaje de programación. Entre ellos tenemos el lenguaje ladder, el SFC, como ya mencioné, está orientado al GraphZ, el FBD, que es un lenguaje de programación por medio de bloques, y también la programación estructurada en texto. Ahora vamos a iniciar con la programación. Para ello abrimos nuestro RSLinks, vamos a File, en New, colocamos el nombre de nuestro proyecto, en este caso va a ser tutorial SFC, y le damos OK. Entonces esperamos hasta que se cargue el archivo. Ahora en Main Program damos clic derecho, New Routine, seleccionamos el tipo de lenguaje que vamos a usar, en este caso es Sequential Function Chart, y colocamos el nombre. Programa SFC y le damos OK. Una vez realizado esto, vamos a crear nuestros tags. Para eso vamos a Program Tags, damos clic y empezamos a escribir nuestros tags. En este caso vamos a poner entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, y vamos a poner algunas salidas. Y todas estas van a ser de tipo booleano.
Listo. Una vez creado, vamos a realizar nuestro programa en GraphZen. Como podemos ver, aquí tenemos el siguiente gráfico que va a ser las rutinas de programación. En esta primera parte tenemos la etapa que corresponde a los diferentes pasos que va a seguir la rutina. Entonces, y por otro lado tenemos aquí la transición que nos permitirá ir de una etapa a otra. Por otro lado, aquí tenemos las diferentes herramientas para realizar nuestro GraphZen. Podemos ver un paso más una transición, un paso, las transiciones, las acciones. También podemos ver condiciones de divergencia, convergencia, entre otras. Una vez ya teniendo este gráfico, lo siguiente es programar. Para ello tenemos que dar clic derecho en la etapa y veremos que se habilita estas dos acciones, una acción booleana como una acción normal. Entonces lo que tenemos que hacer es arrastrar este icono y dirigirlo hacia la etapa que queremos que haga. Entonces, una vez ahí, lo siguiente es escribir qué variables van en este caso a ser iniciadas. Entonces ponemos una salida, dos puntos igual 0 y terminamos con punto y coma. Como podemos ver, se colocó la variable en color rojo. De igual forma lo hacemos para las siguientes entradas, para las siguientes salidas. out2, out3, dos puntos igual a 0 y por último out4 igual a 0. Entonces, como podemos ver aquí, ya hemos colocado nuestras acciones de inicio según nuestra etapa. Lo siguiente es tener una transición. Para ello tenemos que ir al bloque de transición y en donde esté el signo de interrogación dar doble clic. En ello tenemos que escribir las variables que son de transición y nos permitirán ir a otra nueva etapa. En ese caso vamos a colocar entrada 1, dos puntos igual, solo entrada 1. Colocamos esto y también que vaya a la siguiente etapa cuando se haya activado ya el paso anterior, en este caso step -, 3 ceros. Aquí colocó faltar punto de extensión de n. Listo, tenemos corregido ese problema. Lo siguiente es crear nuestra nueva etapa. Entonces vamos a la herramienta que dice step más transition y lo que hacemos es arrastrar. Entonces hemos colocado nuestro siguiente paso. De igual forma vamos a colocar la acción a esta etapa. Entonces arrastramos y en este caso vamos a poner que se activa la salida 1 y la salida 2. Listo. También podemos dar condiciones de tiempo. Para ello lo que tenemos que hacer es entrar a la etapa y colocar acciones de tiempo en la parte de aquí que dice preset. En este caso vamos a colocar 4 segundos para que vaya a la siguiente etapa y colocamos aceptar. Entonces
En este caso vamos a hacer que la secuencia, que la transición a la otra etapa sea por medio de un cronómetro. Como ya pudimos observar, lo que tenemos que colocar es la etapa anterior. En este caso es step 001.dn. Listo. Con ello, cuando transcurran los 4 segundos, se dará paso a la siguiente etapa del programa. De igual forma vamos a colocar otra etapa, en que va a ser el paso número 2. En este paso vamos a activar las salidas 3 y 4 y desactivaremos la salida 1 y 2. Entonces, para ello, de igual forma, la salida 3 activamos la salida 4, la salida 1 la desactivamos y la salida 2 también. Ya, entonces en este caso ya tenemos nuestras acciones. Entonces, cuando se cumpla la siguiente transición, dará paso a estas dos etapas. Para ello vamos a usar, cuando activemos la entrada 2 y la entrada 3, se dará paso a las dos siguientes etapas. Tenemos el paso 4, que le vamos a asociar una acción. En este caso pongamos que se apague la salida 3. Y que se prenda la salida 1. De igual forma vamos a poner una condición a la etapa número 3. En este caso vamos a hacer que se encienda la salida 2. Listo. Entonces, una vez que se cumpla que la entrada 2 y la entrada 3 estén activadas, se dará paso a la activación simultánea de la etapa 3 y de la etapa 4. Una vez que tenemos ya colocadas las etapas 3 y 4, nos proponemos dar una transición de las mismas mediante el uso de un timer. Entonces, estas acciones se van a realizar durante esta etapa en un tiempo específico. Para ello coloquemos 2 segundos, aplicar, aceptar, y también a esta. Entonces le vamos a dar un tiempo, pongámosle de 4 segundos, aceptar. Entonces, cuando pase los 4 segundos, se va a realizar esta acción, y cuando pase los 2 segundos, se van a realizar estas acciones. Entonces, una vez que hemos puesto los tiempos, lo siguiente va a ser una nueva transición. Arrastramos la transición y de igual forma unimos los extremos de cada etapa con la final de que converjan las dos etapas. Listo. Entonces, cuando se cumplan las condiciones de que la etapa 3 y la etapa 4 hayan cumplido su tiempo, se dará paso a una nueva etapa. Entonces vamos a escribir la transición. De igual forma, tenemos que colocar los pasos anteriores. No debemos olvidar el punto DN, ya que si no, no se reconocerá la línea de comando.
004. Listo. Punto de y punto y coma. Entonces ya tenemos esta transición. Lo último que vamos a hacer es colocar una nueva etapa para retornar al inicio. Listo. Colocamos una transición y ponemos que retorne al inicio cuando se cumpla la entrada número 4, cuando se active la entrada número 4 y se encuentre en el paso número 5. 05.dn y 2 puntos. Listo. En esta parte vamos a hacer que se active la salida número hagamos que se desactive la salida número 4. Arrastramos, ponemos la acción, ponemos que la salida 4 se desactive. 0. Listo. Para retornar al inicio lo que tenemos que hacer es unir este extremo con el punto inicial. Entonces arrastramos hasta la etapa inicial. Entonces, como podemos observar, tenemos realizada la programación en el lenguaje Graphics. Antes de empezar con la simulación es importante tomar en cuenta que en la rutina principal debe haber una subrutina que llame a nuestro programa en SFC. Esto es importante ya que sin esto el programa no funcionará. Entonces vamos a ejecutar el programa. Para ello vamos a ponerlo en línea. Esperamos un momento y podemos ver cómo ya empezó la simulación. Para ver los resultados nos vamos a la opción Watch, que nos permitirá visualizar en qué etapa se encuentra y también nos permitirá visualizar las entradas y las salidas. Para el caso nosotros vamos a asegurarnos que todas las variables se encuentren en 0, las variables de entrada. Entonces, como etapa inicial tenemos que las salidas del 1 al 4 deben estar apagadas. Nos aseguramos de ello y podemos ver que sí. Para pasar al siguiente paso es importante que se cumpla cumplirse la transición de la etapa número 1 para dar paso a la etapa 1. En este caso deberían activarse la salida 1 y la salida 2. Entonces nos dirigimos hacia la salida 1, la colocamos en 1. Antes de poner enter, cabe mencionar que la etapa 1 la configuramos mediante un timer. Después de los 4 segundos se desactivarán las acciones correspondientes a la etapa e irá a la segunda etapa 2. Entonces colocamos el 1, ponemos enter, efectivamente va al siguiente paso y vemos que las salidas se activan. Después de los 4 segundos se cumple la condición para ir a la siguiente etapa y nos encontramos en la etapa número 2, en la cual dice que las salidas 3 y 4 deben estar activadas y las salidas 1 y 2 deberían estar desactivadas. Efectivamente podemos observar que las salidas 1 y 2 se encuentran desactivadas y las salidas 3 y 4 se encuentran activadas. Luego de ello, el programa nos dice que al activar las variables 2 y 3 iremos a las etapas
4 y 3. En estas etapas de igual forma la configuramos mediante un timer. Entonces al activar las variables 2 y 3, como ya no voy a usar la entrada número 0, número 1 la desactivo. Como pudimos ver, se realizó la transición y pasaron a la etapa número 5, ya que una de las condiciones, la condición para llegar a esa etapa es que se cumplan las etapas 3 y 4, es decir, el timer establecido. Entonces podemos observar que llegamos a la etapa número 5. Para comprobar que se ejecutaron las tareas anteriores, nos dice que la salida 2 debe estar activada. Buscamos la salida 2, podemos ver que está activada, y la salida 3 y 1 están desactivadas, con lo que podemos comprobarlo en esta tablita. Tenemos la salida 3 y la salida 1 desactivadas. Para pasar a la última etapa es importante cumplir la condición que la variable número 4 se encuentre activada. Entonces desactivo la entrada 3 porque ya no lo voy a usar. La entrada 2 también, de igual forma. Y nos dice que para pasar a la condición inicial es importante activar la etapa número 4. La coloco en 1 y antes de entrar, de poner enter, me voy al inicio para comprobar que efectivamente regresó a su condición inicial. Y la coloco en 1, doy enter y como podemos observar, regresó al inicio del programa con las acciones correspondientes, en la cual todas las salidas deben estar desactivadas. Listo, con esto podemos observar que nuestro programa sí funciona correctamente. Lo ponemos fuera de línea y ahora vamos con las conclusiones. La programación por SFC es de fácil entendimiento para los usuarios, ya que al seguir una secuencia lógica permite la ubicación de las etapas y su modificación. Así podremos agregar transiciones, acciones u etapas según nuestras necesidades dentro de la industria. También es importante tomar en cuenta que la programación por SFC depende del autómato programar, ya que no todos los controladores existentes en el mercado permiten este tipo de programación, ya que están enfocados a cualquier tipo de programación específicos como ladder por texto o por bloques funcionales. También la técnica de programación es utilizada en amplios sectores de la industria y que la programación incrementa la conectividad y comunicación entre los distintos sectores industriales. Así podemos tener una intervención tanto en el sistema productivo como también dentro de la gestión empresarial. Mediante este tipo de software y con las herramientas necesarias se pueden tomar decisiones desde la gestión empresarial a los diferentes sectores productivos y así dar un tipo de manejo corporativo en la industria, tomando decisiones y ayudando a incrementar la productividad de la empresa. Esto ha sido el tutorial de hoy. Gracias por la visita.